Buenas noches, amigos buscadores. Empezamos en breve este 12º taller de evolución y autoayuda con el tema de repaso de las reglas. Hoy es jueves 23 de septiembre de 2021. Empezamos 14. Buenas noches, Cemis González. Buenas noches, Margot Rodríguez y también Arwen B. y a Juan Gómez y a Ale Ramos y a Josefa Pardo y a José María Gou. Buenas tardes a todos, nos dice. Y Aina, buenas noches a todos. Aquí, pues todavía es de día, aunque ya hay poca luz del sol. Bueno, del sol ninguna. Hoy ha sido un día nublado. Saludos cordiales, dice Lola Liarte, y buenas tardes a Matías. Buenas noches a todos. Saludos desde Puerto Rico. Naldi, buenas noches. Hoy he cambiado un poco la ubicación. Vamos a ver cómo me desenvuelvo en este nuevo sitio por motivos que convenían. Fergrogar, buenas noches. Fergrogar. Buenas noches, Vanessa. Vanessa. Y también Vicky Santana, buenas noches. Hoy el tema que tenemos para mí es fácil, para algunos de vosotros no, parece, y ya son las 8, así que empezamos sin más tardanza. Las reglas son el primer paso para empezar a acercarse a la plenitud como seres humanos. Y contienen indicaciones que no se les ha prestado importancia en la formación de nosotros. Se me ha olvidado quitar el chat. Ahora, en efecto. Y es una pena porque si no se nos forma, si no se forma a los jóvenes, mal van a poder progresar y mejorar en la vida. Mal van a poder acercarse a la plenitud. Pero así estamos. El primer cimiento son las reglas. Y las reglas son condición sine qua non. Condición sin la cual no. De forma que nunca se olvide el buscador de seguir las reglas. Incluso aunque tenga ya lecciones aprendidas y vaya muy por delante. Las reglas son para ser cumplidas. Y si se hacen bien las cosas, las reglas salen solas, sin esfuerzo. Vamos a repasar las 7 reglas, porque hoy hablaremos también de la 7ª. ¿Y para cuándo es? ¿Y en qué intensidad conviene cumplirla? La primera regla es: elimina pensamientos negativos. Pensamientos negativos sobre ti o sobre los otros. No tienen sentido por un doble motivo. No tienen sentido si son sobre ti. ¿Por qué no tienen sentido? Pues porque eres, amigo que esto escuchas, de la cabeza de la carrera. Yo digo, el 3% de más avanzados que hay en la humanidad, y siendo del 3% mejor, vas a tener pensamientos negativos sobre ti. Por favor, sé un poco consecuente. Date cuenta de lo que eres, date cuenta de dónde estás. Ya sé que a veces, pues, fallamos. Yo también fallé en mi tiempo, porque somos humanos. Y vamos, durante mucho tiempo, iremos en dientes de sierra. Dientes de sierra es una expresión que yo usaba mucho en la carrera, porque las naves industriales tienen forma de dientes de sierra. Bien, pues vamos subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y si la sierra la ponemos un poquito inclinada, refleja mejor. Vamos subiendo y bajando, aunque hay una media que va subiendo, porque vamos mejorando. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque todavía, amigo buscador, amiga buscadora, estás trabajando casi al 100%
con las componentes inferiores. Y solo tienes la voluntad para ir cumpliendo estas reglillas e ir puliendo tu comportamiento y tu interior. Pero la mayor parte del tiempo trabajas con las componentes inferiores, mente inferior y corazón inferior. Y estas componentes, no sé si lo hemos dicho, son duales. Pueden acertar o equivocarse. Pueden actuar bien o pueden actuar mal. Puedes pensar bien y puedes pensar mal. Y puedes sentir bien y mal. Porque son duales. Tienen la doble vertiente, la doble posibilidad de acertar y de fallar. Y cuando es el bajo de la sierra, la parte baja, estamos fallando. Y cuando estamos en la parte alta, estamos acertando. En cambio, las componentes superiores, la mente superior y el corazón superior, no son duales. Son de lo único, de lo uno, de la plenitud. Y solo pueden acertar. Solo pueden ser positivas. Todo lo que producen es positivo. Y entonces, seguir las reglas es acercarnos a lo único, identificarnos más, estar más cerca de lo único, de lo pleno. Por eso son el cimiento primero, porque es el primer pulimento que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. De forma que no pienses mal de ti, pero tampoco pienses mal de los demás, porque si no conocen las reglas, si no las pueden cumplir, si ni saben que existen, pues trabajando con las componentes inferiores, la mayor parte de su día y de su tiempo estarán pues endemoniados, de mal humor, y te tratarán en esas circunstancias, en esa situación de ellos, y por tanto, pues te van a decir cosas inconvenientes. ¿Qué van a hacer los pobres? De forma que no pienses mal de ellos y tampoco te dejes afectar por lo que te digan. Y entonces entramos en la segunda regla. No te dejes afectar por los comportamientos de los demás. Porque, ya lo hemos dicho, los demás son duales al 100%. No tienen ni idea de que pensar bien sea muy conveniente. Y actúan como niños pequeños. Y además de pequeños, mal educados. De forma que dejarte afectar por niños pequeños, perdóname que te lo diga, pero es no vivir la realidad. Te crees que son mayores como tú, pero no, son niños, son pequeñuelos. Y no debieras dejarte afectar por lo que te diga un crío pequeño. Yo solía poner el ejemplo de que si vas por la calle y un niño pequeño de 2 años se acerca a ti y te pega una patada y te dice, hijo puta, tú no te enfadas con él y le pegas una bofetada, porque te das cuenta de que es un crío pequeño y que no tiene cabeza. No sabe lo que dice. Bueno, pues igual, no tienen cabeza, no saben lo que dicen. De forma que dejarse afectar por los niños pequeños, pues es no vivir la realidad. Ya sé que cuesta, sobre todo a las personas muy emocionales, porque el primer tirón, el primer impulso es reaccionar con una acción contraria. Pero es obligado aquí que vivamos nosotros en la realidad. Si todos los que seguimos este taller, en directo o en diferido, viviéramos en el mismo edificio y solo nosotros, no tendríamos ningún problema de convivencia. Nos saldrían las reglas solas, a todos. Pero no es así. No ocurre eso. Y estamos en la jungla. Estamos en el mundo. Y el mundo, pues hay de todo. Y son mayoría los que no saben nada de reglas. Y no las cumplen. Las incumplen a todo pasto. A todo meter. Por tanto, no nos dejemos afectar por lo que hacen los chiquillos. Démosles el valor que tienen, imaginémoslos como críos de 2 años y no
nos dejaremos afectar por lo que hagan ellos. Tercera regla. Disfruta del presente y vívelo en plenitud. Si cumples las dos reglas anteriores, vas a ser cada vez más afín a la perfección. Y, por tanto, vas a poder disfrutar del presente. Y vas a poder vivirlo cada vez más en plenitud, disfrutando de lo que tienes y de lo que eres. Porque cada vez las reglas te saldrán mejor. Y tengo que decir que el círculo positivo es mucho más fácil de cumplir para un buscador que las reglas. Y además va después. Pero incluso cuando estás cumpliendo las reglas, el círculo positivo de los círculos, los dos círculos, lo cumples seguro en gran parte del tiempo. De forma que ahí no hay obstáculo. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Pues centra tu atención en tus bienes, en tus logros, en lo que ya eres, en lo positivo que tienes. Y no te fijes en lo que no tienes. Céntrate y agradece por lo que tienes. Y además, ten en cuenta una cosa. Ahora tienes cosas, tienes tu vida, las circunstancias de tu vida. Pero cosas que tienes hoy, mañana desaparecerán. Por ejemplo, tu físico. Con el tiempo irá a peor. Tus mayores, con el tiempo, desaparecerán y ya no estarán aquí. No te acostumbres a tenerlos como se tiene un mueble, dando por hecho que siempre estarán aquí. No, te van a faltar y lo vas a sentir. De forma que date cuenta de que los tienes, disfruta, agradece por ello y agasájalos, cuídalos, hazles felices. Tu salud, también tu salud, con los años, empeorará y te vendrán dolores y peplas, que se dice. Los hijos de la edad que tienen ahora, o los nietos, a los 6 años, si tienes un nieto o un hijo de 6 años, disfruta de él, porque va a crecer y llegará un día en que tenga 16 y ya no podrás disfrutar igual de él. Te va a dar problemas, pero los problemas que te dé a los 16 no serán nada comparado con los problemas que te dará a los 26, a los 36 o a los 46. Porque entonces ya no será él solo a darte problemas. Será él, su pareja, la prole, si la hay. Y serán varios a generar conflictos. También a darte alegrías, pero también a generar conflictos. De forma que disfruta de tu presente, porque es el mejor que vas a tener nunca. Con mucha facilidad. Sé tú tu propio juez, dice la cuarta regla. Uno de vosotros decía, los veo como niños, dan lástima. Exacto. Ese es el sentimiento, esa es la impresión que tiene que generarse por sí sola, no por obedecer, por sí sola en tu corazón. Que no te den disgusto, siente lástima por ellos. No estés disgustado, no estés enfadado con ellos, siente lástima. Pero no porque lo diga yo, sino porque de ti salga el percibir que son niños maleducados, que tienen mocos y se tiran al suelo y hacen rabietas. No saben cuidarse. No te enfades con ellos. No tiene sentido. Que os den lástima. Y entonces estaréis viviendo en la realidad. No os dejéis engañar por el aspecto que tienen, por el traje que llevan, por el volumen de su cuerpo, por la altura, por las circunstancias exteriores. No te dejes engañar por eso. Realmente por dentro son niños pequeños y se comportan como niños pequeños. Daos cuenta y estaréis en la realidad. Los orientales lo llaman, al fijarse solo en lo que se ve y creer que lo que se ve es lo real, lo llaman el mundo de la ilusión.
son muy sabios los orientales. El mundo de la apariencia, de lo que ven nuestros ojos o oyen nuestros oídos. Ese es el mundo de la ilusión, el mundo de la irrealidad. En el fondo son otra cosa muy distinta. Y tú eres mucho más crecido y mucho más adulto que ellos. No los tomes por adultos, aunque tengan más años que tú. Quinta regla. No hagas planes. No te rompas la cabeza pensando en cómo saldrás, cómo le dirás, qué harás, cómo le convencerás a quien sea. No des vueltas a los problemas, porque generalmente estás metido en una tormenta de pensamientos negativos. No imagines lo más conveniente. Confía en que sabrás exponer. Confía en tu interior. Confía en tu mente superior incipiente. Estás procurando incorporarla. De forma que no se refiere esto a no hagas planes, pues qué sé yo, de pensiones o planes de vacaciones. Ahora están las vacaciones un poco difíciles. No, es planes mentales. Planes para resolver, intentar arreglar soluciones a problemas que te pueden venir en el futuro. Deja que los problemas lleguen y entonces procura solucionarlos de la mejor manera posible, pero actuando, no pensando. Sexta regla, no reprimir los sentimientos. Si se formaron sentimientos negativos, déjalos que salgan. Desahógate. Que no vayan al pozo negro. El pozo negro es el lugar donde se acumula la frustración, los disgustos, las amarguras, todas las cosas negativas, muy negativas, que te han pasado en toda tu existencia, en todas tus existencias. Llegará un momento en que ese pozo negro de porquería será incompatible con tu grado de plenitud y entonces lo echarás, lo vaciarás. Pero mientras tanto, al menos que no se aumente, que no se llene más, que el pozo negro se quede como está. Y por último, para el monólogo interior, que es la séptima regla. Pero páralo por 10 o 15 minutos, no más. Con eso es suficiente. ¿Cuándo es para aplicar esta regla? Cuando hayas puesto el primero y el segundo cimientos perfectamente puestos. Antes no merece la pena. Es para, en ese pequeño intervalo de 10 o 15 minutos, hacer los ejercicios que haga falta para contactar con la mente superior o con el corazón superior. Por tanto, es una preparación al contacto con una capacidad superior. Hasta que no hablemos de ellas, no es para hacer esta regla. Ya la diremos cuando conviene hacerla. Se trata de tener la mente aquietada, callada, vacía. Entonces, ya no es cuestión de eliminar pensamientos negativos, es cuestión de eliminar pensamientos negativos y positivos, todos los pensamientos. Mente en blanco. Visualizar, quizás, el método que yo empleaba, un espacio vacío y blanco, donde no hay nada. Visualizar mentalmente y centrarte en ese espacio. Mirarlo fijamente y estar identificado con él. Que tu mente sea ese espacio en blanco. Que tu mente esté quieta, fija, vacía. No dejes entrar el monólogo interior. El monólogo interior es esa serie de pensamientos que se van hilando solos cuando vas conduciendo, cuando vas andando por la calle distraído, sin que tú te des cuenta. Y te cuesta, si te das cuenta de qué estás pensando, te cuesta hacer la serie de pensamientos que te han llevado a ese pensamiento último. Bueno, pues ese monólogo interior hay que pararlo cuando vayamos ya a meternos con la capacidad superior que nos toque, que nos convenga incorporar primero. Date cuenta de que todo lo haces tú, amigo buscador. Tú eres el enemigo, el viejo yo, con las viejas autopistas neuronales que estaban vigentes hasta hace no mucho, y tú eres
el triunfo, el nuevo yo, porque tenemos capacidad de crearnos y de cambiarnos. Tú eres también el arma que vas a utilizar y tú eres el triunfo, el yo nuevo, el yo pleno, el yo que vamos buscando. De forma que todo se desarrolla en ti. Por eso, en esta batalla estás solo. Y no te conviene hablarlo de ello con nadie que no esté en la misma batalla. De forma que aquí podéis hablar, pero fuera de aquí, pues no estoy seguro. Bien, pues estas son las 7 reglas, de las cuales 6 están vigentes. La otra está todavía en la caja metida, sin salir. No por saberlas muy bien vais a tener más facilidad automática. Quizás en algunos sí les venga bien algún detalle para ayudarles a mejorar en ellas. Pero tener en cuenta que hace falta esfuerzo, hace falta crear autopistas neuronales nuevas. Y se empieza por un senderito de cabras. Y luego el camino va creciendo, la sinapsis va engordando y cada vez cuesta menos circular por ese camino. Y esto es lo que se me ocurre. Ahora quedo pendiente de vuestras preguntas sobre estos temas o sobre los que queráis. Vamos a poner el chat. Parece que ya está. En efecto. Antes me había saludado a, no estoy seguro, a Vicky Santana. Buenas noches. Y a Eduardo Pardo Martín. Buenas noches. Creo que sí. Bueno, José María Duz dice, gracias por la recapitulación. Me ha ido muy bien para sentar las reglas. Vale, estupendo. De eso se trataba. De que tengáis las ideas claras de lo que son y de para qué sirven y exactamente cómo que estén muy definidas. Que no tengáis la menor duda de qué es lo que pide cada regla. Y también lo que da. En conjunto, ya lo habéis dicho algunos, pues notáis una mejoría en la calidad de vida, digamos, emocional. En cómo el feeling de la vida cuando se cumplen las reglas y cuando no se cumplen. Y lo digo a los que tienen más dificultad. Cuanto más dificultad tengas, amigo buscador, más necesario te es insistir en ellas. Porque la vida en la antigüedad, al que se dedicaba a estas cosas, los que se dedicaban a estas cosas, le llamaban procoptes, que es el que progresa. Y al que no se dedicaba a estas cosas, a ese 90 largo por ciento que se llamaban Dana, que no quería saber nada de evolución ni de mejora, lo llamaban idiotes. Idiotes no significa lo que tú te estás pensando, sino que significaba el despreocupado, el ignorante, el no interesado, el que no se interesa por estas cosas. Y en cambio, el que había llegado a la meseta y ya podía enseñar, a ese le llamaban el sofos, el sabio. Hasta que a Sócrates le pareció mal que a él le llamaban sofos, maestro. Y dijo, no, aquí no hay ni sofos ni procoptes. Todos somos filósofos, amantes de la sabiduría. Y a lo que hacemos es filosofía. Aprecio, valorar la sabiduría. Bueno, pues eso es lo que somos. Estamos haciendo mejora y acopio de sabiduría. Y somos procoptes. Dice Vanessa, exactamente, qué buen recordatorio y qué difícil se hace a veces. Bien, hemos de hablar, Vanessa, de la diferencia entre los mentales y los sentimentales o emocionales. Porque su comportamiento con las reglas es distinto. Pero eso ya lo dejaremos para un día que hablemos exclusivamente de mentales y sentimentales. Las reglas
les suelen ser más fácil a los mentales, porque es cuestión de voluntad. Al principio es cuestión de voluntad. Y la voluntad es como más constante en los mentales. De forma que los emocionales, pues quizás lo tenéis un poco más difícil, pero las necesitáis igual. No, no hay quien esté libre de cumplir las reglas. Dice Vicky, me llamó mucho la atención el punto 2, lo de no dejarte afectar. Sí, porque lo de eliminar pensamientos positivos, en el 85, cuando yo empecé esto, pues era poco conocido. Pero ahora ya es muy conocido, porque eso influye en la salud, influye en el humor, influye en muchas cosas. Pero el no te dejes afectar es no tan conocido y es muy imprescindible, porque pobre de ti, como te dejes afectar. Pues no hay poca gente alrededor tuya para afectarte malamente. El 97%, según esa estadística que me he sacado de la manga. José Francisco Izquierdo nos saluda y dice Josefa, en la regla de no reprimir sentimientos negativos, ¿cómo drenarlos en personas emocionales? En la regla 6, no reprimir los sentimientos. Bueno, esto vamos a ver, no sé si lo entiendes bien, Josefa. No es cuestión... ya, ahora te entiendo. ¿Cómo los eliminas, te refieres, supongo? Bueno, pues si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de reír, ríe. Si tienes ganas de gritar, grita. Si tienes necesidad de salir al campo y allá pegar unos gritos o pegarle un árbol bien grande, que sea el doble de alto que tú o más, pégale. O pégale una almohada en casa sin tener que irte fuera. Haz lo que el cuerpo te pida. No estés procurando que no se te note. Claro, para eso tienes que estar sola. No puedes hacer esto con toda la familia delante. O te dirían cosas feas. Pero es eso, dejarte llevar a solas de lo que te haga falta para que salga eso. A lo mejor llorar, a lo mejor hablar con el sentimiento negativo y decirle, vete, no te quiero. Eso no hay una regla fija. No me atrevo a dar una regla fija. Eso lo tiene que ver cada persona. Pero, ya digo, llorar, gritar, hablar, pasear, tomar el aire, pegarle algo inanimado, no le pegues al perro, que no tiene la culpa, y sacar fuera, hasta que a base de hacer ese ejercicio que has hecho, de llorar, gritar, hablar, reír, pasear, haya desaparecido la tensión. Dice Naldi, Fernando, ¿es posible reencarnar a vidas con menos calidad de vida, como por ejemplo reencarnar con impedimentos físicos, pobreza extrema, padres abusadores o maltratadores? ¿O no es posible? Vamos a ver. El proceso es que estás aquí, aprendes y llegas a un cierto nivel. Y con ese nivel de componentes superiores, de asignaturas pendientes aprobadas y otras no, con ese nivel vas arriba. Allá solo van tus componentes superiores, con el desarrollo que tengan. Y te juntas allá con personas, con otros seres que tienen parecidos componentes superiores. Y formáis, al margen de todos los demás, además de todos los demás, un equipo, que llamamos equipo sutil. Y en ese equipo vais analizando lo que habéis hecho bien, lo que habéis hecho mal, las asignaturas pendientes que os quedan. Quizás os vengan de arriba a asesorar, a instruir, a aconsejar, si pedís ayuda. Y en conjunto, cada miembro del equipo
empieza a ver en qué hogar le conviene reencarnar. Y no se fija si tiene cualidades desarrolladas superiores, no se fija tanto cómo de pobre o en qué país, o se fija más en qué condiciones tiene que cumplir ese hogar para que ella pueda desarrollar lo que le falta por desarrollar. Entonces, la casuística de se puede reencarnar en este sitio o en este otro, eso lo van a decidir tus mejores cualidades, tus mejores componentes, las componentes únicas que tengas. Y si estás aquí, significa que cuando acabe esta vida vas a estar bastante bien de componentes superiores y por tanto elegirás con mucha sabiduría en qué lugar te conviene estar para terminar el desarrollo o para seguir el desarrollo. Es lo que te puedo decir. Dice Ale Ramos, desahogarte. En caso de tener sentimientos anteriores de años atrás y llegan a tu mente y te molestan, ¿cómo reprimirlos? Eh, Dándote cuenta de que no haces nada con eso, de que no solucionas nada, de que el pasado es pasado. Una de dos, o lo tomaste mal o lo tomaste bien. Previsiblemente, si ha dejado un recuerdo amargo, es que lo tomaste mal. En cualquier caso, sea bien o mal tomado, darle vueltas. Revivir no hace más que perjudicarte a ti misma, a ti mismo, ¿vale? Supongo. Y no soluciona nada. No cambia el pasado. Y sábete que cuando estás en una tormenta de pensamientos y emociones negativas, todo tu cuerpo está generando malas hormonas, malos fluidos, malos mensajes a las células. Y las células van a sufrir el golpe de esa tormenta negativa, de negatividad. Por tanto, te perjudicas tú y no solucionas nada. Lo único que haces es martirizarte por algo que hiciste mal. Lo que tienes que hacer es perdonarte. Reconocer, bueno, pues lo hice mal. Pero en tu defensa diré que era otro tú, más inmaduro, más verde, menos crecido, más ignorante. Y por tanto, pues está bien lo que hizo. Posiblemente lo hiciste pensando que era lo mejor que podías hacer. No era lo mejor, ahora lo ves, pero lo ves ahora. Pues entonces, discúlpate, perdónate por haber fallado hace X tiempo. Y borrón y cuenta nueva. Borra eso ya de tu cuenta del debe, que se dice creo que en contabilidad. Bórralo. Ya has pagado por ello. Ya has aprendido a que aquello está mal. Y si ahora te vieras en iguales circunstancias, con toda seguridad actuarías distinto. Y no crearías ese bolo de negatividad que todavía tienes. Hay que saberse perdonar, hay que darse cuenta de que vamos creciendo y no somos los mismos, hoy que hace un mes o que hace un año, y que es propio de que los que eran más pequeños pues tengan fallos y se equivoquen. Y no pasa nada. Si fue que heriste a alguien, procura eh, hablar con él y disculparte, que es bueno, pero si es al revés, si tú fuiste la persona ofendida, pues entonces perdona, porque él también tenía menos edad y era más ignorante que lo que es ahora, y más ignorante que tú. De forma que es un esfuerzo mental y emocional de perdonarse y de no insistir en algo que te perjudica y que no soluciona nada, porque el pasado no se puede solucionar. En todo caso, haz un propósito para, si ocurre de nuevo, pues acertar mejor que entonces. Si algo queda no oscuro, insiste. Vale.
el pozo negro se puede acumular durante sucesivas reencarnaciones. Afirmativo. Fegrogar, claro. Es que tu ser se mantiene, tu esencia, tu semilla se mantiene. Lo que pasa es que cada vez tiene una mochila mayor. Al principio no tiene ninguna mochila. Luego poco a poco va cogiendo la mochila de lo que va aprendiendo en cada ocasión, en cada vida. Y ese ser, ese interior, es el que tiene ese almacén de amargura, de disgustos, de agravios, de cosas que se han tenido que uno tragar y que le ha hecho daño tragar. Llegará un día en que eso tenga que desaparecer, tenga que aflorar. Hablaremos un día exclusivamente del pozo negro, pero creo que todavía es pronto. Estamos limpiando. Para que se dé la limpieza del pozo negro, tiene que ocurrir que tu grado de plenitud, tu crecimiento, el crecimiento de tu componente superior, sea tan grande que sea incompatible con ese quiste sebáceo podrido, el pozo negro. Cuando sea incompatible, entonces el pozo negro explotará y subirá a la superficie y desaparecerá. Pero todavía parece que falta un poco para eso. De manera que vamos a esperar a que las facultades superiores estén creciendo. Pero sí, se puede acumular, se acumula de hecho, porque el ser es que lo que permanece en vosotros es la semilla, con su grado de desarrollo. Y esa se transmuta de personaje a personaje reencarnado. Y sois el mismo que erais en la ocasión anterior. Y vais aprendiendo cosas nuevas. La velocidad de aprendizaje se acelera en las últimas etapas. Se acelera a partir del nivel 3C, a partir de la búsqueda inconsciente, a partir de las colinas de la devoción, el que sigue ese camino, y sobre todo en la rampa. Se acelera enormemente, de forma que en esta vida de 3C más rampa vais a avanzar más de lo que habéis avanzado en la anterior y en la anterior. Felizmente. Pero así todo, subir la rampa cuesta años. Dice Ferogar, las acciones tienen efectos en vidas positivas y negativas tras la muerte. ¿La responsabilidad de nuestras acciones y sus efectos permanecen en nosotros? Pues sí. O sea, nadie te pide cuentas al final de la vida y te castiga por lo que has hecho mal. Eso por descontado. Pero tú mismo, tu componente superior, en el grado que lo tengas, te va a decir que esto y esto y esto y esto y esto está mal. Y debes resarcir a la humanidad. Creo que es lo que los orientales llaman karma. Hay que resarcir con buenas acciones, con servicio, las barbaridades que cometimos cuando éramos ignorantes. Por tanto, la responsabilidad de nuestras acciones y sus efectos permanecen en nosotros. Esto me sirve para sacar un tema que tengo pendiente, y es que no me deis las gracias. Repito, no me deis las gracias, porque tendría que darlas yo a vosotros, porque me deis ocasión de enseñaros todo esto y de dar servicio, que es lo mejor que se puede hacer en esta vida, dar servicio. Ya os tocará. Por tanto, este taller es una ocasión para mí de poder compensar las responsabilidades por acciones y efectos que permanecían en mí. Así que el mundo de la realidad, el mundo sutil, es que nadie tiene que dar gracias a nadie. Todos actuamos según el estado de nuestra esencia, el estado de desarrollo de nuestra semilla. Y todo está perfecto. Y nadie le debe nada a nadie. Todos nos damos lo que necesitamos para proseguir avanzando hacia la plenitud.
Buena pregunta. ¿Heredamos lo que hacemos? En cierto modo sí, en cierto modo sí. Es decir, las acciones malas que hacemos, pues heredamos como una deuda y tendremos que pagar. Ya pagaremos cuando seamos más elevados y plenos. ¿Cómo? Dando servicio. Dice Miguel Ángel Medrano, yo aconsejaría, dependiendo de cuántas reglas se trabaje, al despertar conectarse con el fondo, reconociendo su presencia, acercarnos a la perfección, cumplir las reglas la mayor parte de nuestro día. Bueno, todas las prácticas que tengáis cada uno adquiridas, aprendidas, encontradas, practicarlas. Si tienes capacidad y facilidad para conectarte con el fondo, hazlo, Miguel Ángel, hazlo. Eso solo te va a traer beneficio y te acelerará el que el fondo aparezca en ti o tú te puedas conectar con el fondo siempre que quieras. Yo no hablo del fondo más que cuando ya dejemos atrás los cimientos. Es un tema muy bonito, evidentemente. Ya sabes que yo ahora, el fondo, en un principio, llamaba a todo, a la mente superior y al corazón superior. Después, analizando más, conseguí separar por los frutos. Los frutos de la mente superior es el saber y la fuerza, y los frutos del corazón superior es el gozo sin causa. Por eso son dos cosas que ahora están analizadas y determinadas como diferentes. Y la actuación para llegar a ellas también es diferente. Dice Spider-Dram, estoy mejorando aún en la regla 7. No, Spider-Dram, déjate de la regla 7. Déjate de la regla 7. No me atrevo a decir un porcentaje, pero noto día a día. No. La regla 7 es para después. Si cumples al 90% las demás reglas, la regla 7 déjala. Bueno, si quieres empezar, si has empezado ya, puedes seguirla porque no te va a hacer daño. Pero a los demás, yo no os pido que practiquéis la regla 7, porque efectivamente es pues diabólicamente difícil. Es tan difícil, depende de personas. Para los emocionales, a lo mejor es diabólicamente difícil. Y para los mentales es más fácil. Aunque si uno es mental y emocional, entonces ya no sé qué será para él. Eso es, Pedro Arevarillo. En lugar de gracias, salud, que eso no hace mal a nadie. Ya sabes, Spider-Dram, te me has salido del tiesto, te me has salido del camino, con ese cumplir la regla 7. Hombre, mal no te va a venir, evidentemente, porque todos tendrán que hacerla un día u otro. De forma que, bueno, pues enhorabuena, pero te me has adelantado. Dice Margot, solo levantarme y doy las gracias y aprovecho cualquier oportunidad para darlas. Sí, es bueno. Es bueno vivir el presente y vivirlo en plenitud. Y todo lo que sea conectar con la mejor parte de nosotros, conectar con lo mejor del cosmos, que viene a ser lo uno, la plenitud divina, todo eso es bueno, porque siembra un ambiente de afecto, de unión. Deberíais, el que quiera, sin ser esto una tarea, una regla, deberíais sentir unción hacia la plenitud divina. Y unción es veneración, devoción, unión. Eso es bueno. Los que podéis hacerlo, que lo hagáis. Quizás esto sea más cosa de personas emocionales. A los mentales les puede costar mucho sentir esa unción, esa unión. Pero el contacto con el fondo va por esa línea. Es ya la unión
total. Pero no está nada mal hacerla mental o emocional, que esa unión sea o mental de acoplarse al plan o emocional de sentir con el plan. Eso es una buena cosa. Dice Susana, ¿las reencarnaciones para aprender en este mundo tienen límite? Bueno, vamos a ver. No, yo defiendo que hemos tenido entre 6 y 8, no más, reencarnaciones, que no hemos tenido 200 ni siquiera 20. Entonces, lo que no puede ser es que haya enchufados de reencarnaciones. Es decir, pues tú vas a tener 6 y tú en cambio vas a tener 10 o 14, las que quieras. Siempre que quieras bajar, me lo dices y te doy el pasaporte. No, eso no es así. ¿Eh? Nos toca cuando nos toca. Y debemos tener todos las mismas oportunidades. Lo que pasa es que hay personas que suben y no, no han aprendido nada y, por tanto, mal pueden elegir en qué sitio les conviene estar para progresar porque no tienen ninguna capacidad para discernir de esas cosas y siguen sin aprender. Entonces, a esos, vete tú a saber cuánto les costará. Nosotros significa que hemos aprendido cosas anteriormente porque tenemos un cierto gusanillo dentro que nos pide más plenitud, más ética, más mejora personal. Entonces, no tenemos que preocuparnos por cuántas reencarnaciones vamos a tener o nos faltan, porque lo que hace falta es que vayamos trabajando y que vayamos acercándonos a la plenitud y que vayamos incorporando las dos capacidades superiores de que aquí hablamos, que incorporar las dos ya es matrícula de honor. 6, 5, 7, pero no 17. Y tu trabajo es en esta aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo, que es lo que no hace mucha gente. Dice Figueroa, ¿qué momento del día es mejor para esos 15 minutos de mente en blanco de pequeños paréntesis? Un momento en que estés solo, a ser posible solo en casa, y que estés lo más lúcido posible. Por tanto, a las 11 de la noche no. Tú verás, si trabajas o estudias, vas a tener unas obligaciones, clases, trabajo, y vas a tener un tiempo libre limitado, salvo los fines de semana. Bueno, pues que estés lúcido, que estés descansado, que estés solo y que te apetezca. No es cuestión de forzarse y decir, todos los días a las 7 me hago mis 15 minutos de vacío absoluto. No. Tampoco pasa nada si hay algún día que no lo haces. Nada. Pero sí no estar agotado, no estar muy cansado y estar solo y tener tranquilidad interior, porque entonces es más fácil dominar la mente y dejar ese espacio en blanco para preparar uniones futuras. Juan Gómez dice, una unión, ¿cómo quedarse mirando un cielo estrellado o las olas del mar y perderse en la contemplación sin pensar en nada más? No sé si eso te refieres a la regla 7. No, no es eso. La regla 7 es eliminar toda actividad mental y emocional. Y porque para unirnos, para sacar, para aflorar la capacidad superior que queremos aflorar, la mente tiene que estar y el corazón inferior tienen que estar absolutamente inoperantes. No tiene que haber ninguna eh, interferencia, ¿eh? Ningún ruidillo. Por eso yo diría que eso otro que dices, pues es bueno para
bueno, pues para unirte, para propiciar el corazón superior. Son ejercicios que vamos a decir para el corazón superior. Me está diciendo justo esos ejercicios, ¿eh? Pero no para la regla 7. Son buenos. Todo eso que dices, Juan Gómez, es bueno, es perfecto. Yo eso lo recomiendo a los mentales para que desarrollen el corazón mental, el corazón inferior. Porque el corazón inferior es el requisito indispensable para tener contacto con el corazón superior. Dice Josefa Pardo, esa es la mejor parte de los emocionales, esa unción y unión. Y eso cuando se disfruta compensa otros esfuerzos. No todo iba a ser más dificultoso, efectivamente. Así es, Josefa, así es. Dice Vanessa, yo me pregunto, ¿cómo puedes vivir y disfrutar tanto de esta vida si falta tanta gente como nosotros? Yo me iría a una isla desierta. Si falta, bueno, a ver, Vanessa, ahora que podemos hablar un poco en directo, me parece que hay que calmar el mar bravío en el que navegas. Tienes que calmar ese mar. Y eso lo vas a hacer con la mente inferior. No con la mente superior, con la mente inferior. Cada cual se diagnostica a sí mismo. Pero ya hemos dicho que no es bueno ser 100% emocional y no es bueno ser 100% mental. Porque la carencia del otro aspecto, de la otra faceta, produce desequilibrios. El muy mental, el 100% mental, le falta corazón y va a tener dificultades de relación. El 100% emocional le sobra corazón, pero le falta lógica, deducción, reposo, voluntad, y va a tener dificultades con la otra mitad de la humanidad. Por tanto, conviene, uno es muy emocional, vale, pero por lo menos que sea un 20% mental o un 25%. 75% emocional, de acuerdo, pero 25% mental. Y entonces, este 25 va a impedir que el 75 hierva demasiado rápido. Y va a introducir un factor de equilibrio, de control, de mesura, para no ser tan volátil, tan efervescente. Entonces, lo que dices, a ver, ¿cómo se puede vivir y disfrutar tanto de esta vida si falta tanta gente como nosotros? Bueno, eso es una percepción tuya. El que somos pocos es un dolor tuyo. No es de todos. No tiene por qué ser. Tienes que dejar de mirar a los demás y mirarte a ti. Tienes que dejar de contar cuántos son los demás que no quieren saber nada y despreocuparte de eso. Eso de ayudar y hacer el bien y tal, bueno, un momento. Primero, tenemos que ocuparnos de nosotros mismos, de progresar, avanzar y pulirnos. Y cuando estemos pulidos y tengamos alguna guía interior, superior, capacidad superior, entonces podremos ayudar de verdad a los demás. Tanto porque estaremos muy fuertes como porque tendremos mucho para dar o tendremos algo importante para dar. Pero preocuparte por los demás cuando aún no has desarrollado lo que tienes que desarrollar es un poco sufrimiento inútil, preocupación inútil, ¿no? Yo al buscador que está empezando con las reglas le diría, desentiéndete de los demás, de cuántos son, de cómo son, de qué hacen, de cuánto sufren, desentiéndete porque solo te va a dar quebraderos de cabeza el estar metida en esas cosas. Dice Pedro Arevalillo, pero podemos tener instantes, momentos más o menos largos, de esa unión, de ese acuerdo con el plan, sí, de ese gozo sin buscarlo. No es un ir hacia un dejar que llegue, sin esperar. Bueno, estoy de acuerdo, no va a ser el taller el dejar, bueno, ya os llegará algún día el ángel y os visitará la gracia divina. No,
Vamos a buscarla. Lo que pasa es que ahora estamos preparando el terreno. Yo lo he empleado alguna vez esta imagen con vosotros. Es como si tuviera que aterrizar un avión, el avión de la plenitud, en nuestra pista de aterrizaje. Y tenemos la pista llena de piedras, de troncos, de malezas, de barrancos, de árboles. Pues no puede ser. Primero hay que desbrozar todo eso. Habrá que quitar los matorrales. Y luego habrá que echar una capilla de cemento para que las ruedas del avión puedan rodar con facilidad. Estamos haciendo eso ahora, desbrozar. Y las reglas, lo más burdo, lo más brutal. Y los círculos, ya la segunda etapa de la limpieza. Y entonces veremos qué hacer para que el avión aterrice. Porque el avión está deseando aterrizar, pero si no tiene las condiciones necesarias, pues no puede aterrizar. Dice Lola Liarte. Así que, efectivamente, Pedro, no nos quedaremos cruzados de brazos, pero hay tantos temas en el tema sutil que no podemos hablar de todos porque sería un batiburrillo ininteligible. Tenemos que ir por orden progresivo. No quiero volver a reencarnar. Nos engañan. Hay que salir de este infierno con el poder del espíritu. Vale, estoy contigo, Lola. Estoy contigo. Y creo que todos estamos en esa idea. No. La vida en la Tierra es la ocasión de mejorar y de elevarnos. Lo que hay que hacer es aprovecharla. Aprovecharla y que no se nos pase la vida sin darnos cuenta. Si se aprovecha y se trabaja y se labora para progresar y mejorar, en esta vida vas a progresar más que en 2 o 3 vidas anteriores. Porque las cosas se aceleran cuando uno está ya en la rampa. Y se está en la rampa cuando estás preparando el aterrizaje del avión de la plenitud. Lo dije con toda sinceridad. Tal vez puedo equivocarme. No, Spider-Ram, no. Aquí no nos equivocamos. Cuando hablamos de lo que sentimos, de lo que experimentamos, no nos equivocamos. No hay... cada cual, además, tener en cuenta que habéis ido cada cual por vuestro lado o siguiendo otros caminos y de pronto os encontréis con un señor que os dice, oye, las reglas, y las 7 no. Bueno, pero eso no lo sabías. O sea que no te has equivocado, Spider-Man, no te has equivocado. ¿Cómo puedo mejorar el mental? Bien, hablaremos de eso, Vanessa. Primera cosa, darte cuenta de que te falta. Ese es el primer paso. Si ni siquiera te das cuenta, si ni siquiera imaginas que tienes que ser más mental, entonces seguirás siendo una olla a presión en ebullición. Ya nos entendemos. Darte cuenta de que tienes que incorporar la mente, la lógica, el pensamiento reflexivo. Y de entrada te puedo decir, tú fíjate en lo que ves. No te fijes en lo que sientes. Lo que sientes en un tema pequeño, de poca importancia, no un tema grande, en un tema pequeño, reprime lo que sientes. Espérate a sentir. Dite que aún no. Primero voy a ver lo que pasa, lo que ven mis ojos, lo que oyen mis oídos, no lo que siente mi corazón. Y eso que ves, analízalo fríamente, desde fuera, como si no fuera contigo. Y deduce algo, saca alguna conclusión de qué es lo que debes hacer tú, cómo tienes que reaccionar. Pero no le atiendas a tu corazón en un tema poco importante. Y así aprenderás a usar la mente para temas de escasa importancia. Y te darás cuenta cómo funciona la mente. Y le cogerás afición, porque a los emocionales que no han usado casi la mente, cuando lo hacen, ven la ventaja que ello supone. Todos habéis utilizado la mente para los estudios. Cuando erais pequeñitos y pequeñitas y cuando sois más crecidos. Para la carrera, para el oficio, para la formación. O sea que sabéis utilizar la mente, pero utilizarla para la vida. Vanessa, utilizarla para la vida.
Dice Eduardo, aunque no venga del todo al caso, ¿qué puedes decir brevemente sobre los seres que tienen precogniciones y también acontecen sincronías significativas? Bueno, eso puede ser muy bien mensajes de los guías, porque cuando hablemos del contacto con la mente superior, hablaremos precisamente de las sincronías y buscaremos sincronías como señal de unión con el guía. ¿Eh? De forma que es posible que los guías te vean o le vean a esa persona que tiene esas cosas, le vean con capacidad de entender el lenguaje de ellos y se sirven de lo poco que pueden hacer si no hay un acuerdo previo. Y las sincronías son una de esas cosas, o las precogniciones. Son como inspiraciones, chivatazos, tirones de orejas. Nos tiran de la oreja para que nos demos cuenta de que existen y de que están ahí a nuestro servicio. Pedro Alevalillo dice, ¿podemos preparar el terreno pero no podemos garantizar la cosecha? Bueno, no, la cosecha está garantizada. La cosecha está garantizada, porque el buen tiempo está garantizado, el buen tiempo del agricultor, para que pueda cosechar y para que sea una cosecha fructuosa. O sea que preparar el terreno, sembrar y el tiempo hará lo restante. Aquí no hay que garantizar la cosecha, está garantizada, porque hay un deseo de que cosechemos. Deseo además de muy arriba. Dice Fegrogar, la vida es preciosa, doy gracias por todo, lo bueno y lo malo, de todo intento aprender. Claro, efectivamente, esa es una buena postura, Fegrogar. Y dice, estoy centrado en las reglas, son una muy buena forma de caminar, voy paso a paso. Estupendo, ¿eh? En efecto. Yo he hecho, pues no sé, sesiones de taller, pues cientos, porque con un grupo estuvimos 7 años reuniéndonos todo el curso lectivo cada 15 días. O sea que 18 por 7, pues 116 me parece que son. O 126, bueno, es igual. Solo con ese grupo. Y además todos los talleres hechos en muchos sitios. Y nadie me ha dicho que esto no funcione. Todo lo contrario. Primero lo experimenté yo y me solucionó el problema que tenía de sufrimiento. Y entonces, pues, luego lo exporté. Dice Vanessa, madre mía, creo que esa es la clave. Voy a ver qué tal me funciona. Pues vale, estupendo, Vanessa. Ya habíamos hablado tú y yo con anterioridad. Bueno, pues nos han dado las 21 horas sin darnos cuenta. Bueno, creo que ha sido un buen repaso, muy bien aprovechado. Ya sabéis que no os digo que me digáis en cada ocasión el tema para el día siguiente, porque yo también tengo mi plan, pero el que a alguien eche en falta algún tema que falte, haréis bien decirlo. Si es un adelanto muy grande, por ejemplo, si ahora alguien me pidiera, háblanos del Pozo Negro, yo diría, no, hay temas antes más interesantes que hablar del Pozo Negro. En todo caso, escribámonos, si alguno lo necesita. Bien, amigos, pues hemos terminado por hoy. El próximo jueves hablaremos de no sé lo qué. Y dice Juan Gómez para terminar, se trata de ser muy independiente, claro. Se trata de ser muy autónomo, muy libre y muy pleno. Así que, amigos, hasta el próximo jueves. Nos veremos entonces.